Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Daniel Ruano. En esta ocasión vengo con el primer top y vamos a hablar de las pandemias en la historia de la humanidad. Comenzaremos con la peste negra o peste bubónica, que se dio en 1347 hasta 1351. Así es, fueron 4 años de esta pandemia. Esta pandemia fue provocada por la bacteria Yersinia pestis. En la Edad Media se atribuyó el contagio a las miasmas, que son los efluvios que desprenden los cuerpos enfermos, la materia corrompida y el agua estancada. Para protegerse de ellos, los médicos usaban máscaras llenas de sustancias aromáticas, con 2 pequeños agujeros junto a la nariz. En realidad, la bacteria se transmitía a través de parásitos como pulgas y piojos que vivían en ratas, roedores o humanos, y también por la exposición a los fluidos corporales de un animal infectado. ¿Qué sucedió? Se cree que la epidemia empezó en Asia y llegó hasta Europa a través de las rutas comerciales. En concreto, en el barco de unos comerciantes genoveses que huían de la epidemia. Desde allí se extendió por casi toda Europa, librándose regiones frías como Islandia y Finlandia. ¿Cómo se resolvió? Las cifras varían mucho, de forma que según las fuentes hubo entre 50 y 200 millones de muertes. Fallecieron en Europa durante la primera oleada unos 25 millones de personas, y entre 40 y 60 en África y Asia. En ciudades como París o Florencia murió la mitad de la población. En España la población pasó de 6 a 2,5 millones de habitantes, lo que supone una pérdida de entre el 60% y el 65% de la población. Fue desapareciendo paulatinamente a medida que mejoraron las condiciones higiénicas. Número 3. Gripe española. Esta pandemia fue de 1918 a 1920. ¿Qué la provocó? Lo que la provocó fue el virus de la gripe A del subtipo H1N1. Contagio y síntomas. Esta se contagiaba a través de la saliva al hablar, toser o el estornudar de un enfermo. ¿Qué sucedió? El virus se cebó especialmente entre la gente con edades entre 20 y 40 años. Pese al nombre con el que había pasado la historia, su origen no está claro, aunque la mayor parte de los investigadores cree que comenzó en la base militar de Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. De allí llegó a Europa con el desplazamiento de soldados para participar en la Primera Guerra Mundial. Debido a la contienda, los estados ejercían la censura sobre la prensa, que no hablaba de la enfermedad, pero España era un país neutral, y aquí sí se publicó información sobre la pandemia. De ahí que se le denominase la gripe española. Los síntomas eran fiebre alta, dolor de oídos, cansancio y vómitos, aunque la mayor parte de los muertos se debió a infecciones bacterianas secundarias, en especial neumonía. ¿Cómo se resolvió? Se calcula que murieron al menos 50 millones de personas en todo el mundo. En España hubo 8 millones de personas infectadas y 300.000 muertos. Hay que recordar que Alexander Fleming no descubrió la penicilina hasta 1928. En 1920, el virus perdió letalidad y el brote desapareció. Número 4. Gripe asiática. Esta ocurrió entre 1957 y 1958. Lo que la provocó fue el virus influencia A H2N2. Contagio y síntomas. Los habituales de la gripe, que podía generar diversas complicaciones pulmonares como bronconeumonías, miocarditis o un edema pulmonar. ¿Qué sucedió? Surgió en Yunnan, China, y se extendió a Singapur en febrero de 1957. Se cree que se originó por una combinación de cepas de la gripe aviar, procedente de patos silvestres, y la humana. Llegó a Hong Kong en abril y se extendió en 2 meses a Singapur, Taiwán y Japón, para luego saltar a Estados Unidos, India y Australia. La primera ola afectó sobre todo a niños, adolescentes
y jóvenes. Y la segunda ola afectó más a los adultos. ¿Cómo se resolvió? La rápida creación de una vacuna y los antibióticos para combatir las infecciones secundarias lo mantuvieron a raya, aunque dejó alrededor de 2 millones de muertos. Número 5. SARS. Esta ocurrió en 2002 y 2003. Lo que la provocó fue el coronavirus SARS-CoV. Contagio y síntomas. Los enfermos presentaban fiebre, tos y neumonía, o síndrome de diestrés respiratorio. Se transmite mediante las gotas que se producen al toser o estornudar. El tiempo de incubación medio era de 4 a 6 días, aunque podía alargarse hasta los 13 días. El enfermo empezaba a contagiar a partir de la aparición de la fiebre, el primer síntoma, a veces acompañada de escalofríos, a la que seguían tos seca, mialgia, cefalea, malestar general y dolor de garganta. Y un poco más adelante, neumonía con dificultades respiratorias que podían requerir ventilación mecánica. ¿Qué sucedió? Tuvo su origen en Guangdong, de nuevo en China, asociado a un mercado de animales vivos, y pasó de gatos a humanos, con el murciélago como huésped. Uno de los factores que influyó que se convertiría en pandemia fue la rapidez de su propagación. En 24 horas se había extendido a 5 países, y fue el primer aviso de lo que podía suceder en un mundo globalizado. Las medidas que se adoptaron para frenarla fueron aislamiento de los enfermos, cuarentena de los que habían estado expuestos al virus, protección individual de los sanitarios, medidas de bioseguridad en los laboratorios, precauciones para viajeros e información puntual sobre la evolución de la epidemia. ¿Cómo se resolvió? Se le considera la primera pandemia del siglo XXI. Hubo 774 muertes oficiales y 8.098 infecciones en 29 países de todo el mundo. Los niños fueron el segmento de la población menos afectado. El país más afectado fue China, con 349 muertes. Número 6. Ébola. Este ha estado desde 1976. Lo que lo provoca es el virus del ébola, de la familia de los filovirus. Contagio y síntomas. A la enfermedad causada por el virus del ébola se le llamaba también fiebre hemorrágica del ébola. El periodo de incubación oscila entre los 2 y los 21 días. Pero la persona no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas. Empieza por una fase seca, con fiebre súbita, debilidad intensa y dolores musculares de cabeza y de garganta. Cuando la enfermedad avanza llega a la fase húmeda, con vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos hemorragias internas y externas. ¿Cómo se contagia? La OMS afirma que se introduce a la población humana por estrecho contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados que se han encontrado muertos o enfermos en la selva. Se sabe que los murciélagos frugívoros pueden ser huéspedes. ¿Qué sucedió? El virus del ébola existe desde hace 100 años, pero cuando afectaba a los humanos era a poblaciones aisladas. Entre 2014 y 2016 se produjo la epidemia más extensa desde que se descubrió el virus en 1976, con 2 brotes simultáneos en el sur de Sudán y en la República Democrática del Congo, este último a orillas del río Ébola. Esta zona es la intersección de 3 países con bastante circulación de personas, por lo que se propagó a Guinea, Sierra Leona y Liberia. ¿Cómo fue que se resolvió? Dada la facilidad del contagio, la OMS recomienda controlar y prevenir la infección, la vigilancia y el rastreo de los casos, los entierros en condiciones de seguridad y la movilización social. No hay cura todavía, y el tratamiento que se sigue es la rehidratación y el tratamiento sintomático que mejoran la supervivencia. Hasta aquí voy a dejar el video, espero les haya gustado. Es mi primer video de este estilo. Conforme pase pues el tiempo voy a ir un poco mejorándolos, obviamente, calidad de voz. Me falta mejorar ya que pues ahorita no tengo un micrófono, pero pues después lo iré mejorando eso. La edición igual obviamente irá mejorando. Bueno, pues espero les haya gustado, denle like, compartan, suscríbanse, no se olviden de comentar y nos vemos en el siguiente video.